Gracias por el apoyo, por el amor de siempre. Gracias. Nosotros estamos actualmente en Colombia. El llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas es el llamado a los jóvenes. Tarea difícil y tarea que cada vez más se quiere dejar de lado por el mundo en el que vivimos. Pero en Dios siempre hay esperanza, ¿cierto? En un congreso, en una oportunidad al que no quería ir, pero mi mamá me insistió en un congreso de mujeres. Estábamos de novios con Guille, pero no nos habíamos casado. Eran como 10,000 mujeres en un lugar y la pastora nos invitó a mi mamá y a mí a sentarnos adelante. Yo no soy muy de sentarme adelante, yo prefiero siempre sentarme atrás, pero en esa oportunidad aceptamos la invitación, nos sentamos adelante y se sube a predicar esta mujer, increíble mujer, buenísima su prédica, la presencia de Dios se sentía tangible en el lugar, viejita ya, vestida de la forma más chic posible. Y de repente ella está predicando y se queda mirándome, y eso que uno empieza a sentirse como un poco intimidado por la mirada de alguien, y así fue, me sentí un poco intimidada y voltea otra vez y se queda mirándome. Cuando para su prédica y me dice que me levante y empezó a hablarme, y yo creo que esa es una de las veces que más ha impactado mi vida, porque me dijo: antes de que cumplieras 20 años, el diablo había dicho que tú le ibas a pertenecer a él. Y a los 16 años, él empezó su trabajo en tu vida. Pero Dios sonreía porque Dios sabía lo que él iba a hacer. Y empezó a hablarme de un llamado a los jóvenes. Y me decía: jóvenes, 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 tienes un fuerte llamado a los jóvenes. En ese momento yo sabía que Dios nos había llamado a Colombia. En un inicio no era así. En un inicio yo le dije a Guille: vamos a Paraguay. Claro, vamos, yo en Colombia no tengo nada. Pero Dios quería otra cosa, y yo sé que nuestro corazón se divide entre estar acá y estar allá, pero para nosotros siempre ha sido primordial obedecer lo que Él nos ha llamado a hacer. ¿Difícil? Sí. El llamado y el ministerio de los jóvenes es difícil, pero Dios nunca jamás ha dejado de ser fiel. Y nos ha llamado una y otra vez diciendo que Él va a levantarnos para lo que el mundo ha desahuciado. Yo creo en eso. Para Dios no hay imposibles, la restauración es real, dura pero real. Dios no desahucia a nadie, todos tenemos oportunidad en Él, y en eso caminamos con mi esposo. Me alegra saludarlos hoy y espero que Dios siga hablando a nuestras vidas hoy. Buenos días, qué bueno estar con ustedes hoy, qué privilegio. Gracias, hasta fuegos pirotécnicos en esta mañana. Pero qué privilegio, creo que en esta semana hablaba con los chicos de la alabanza, y cuando yo me fui a Argentina, la iglesia quedaba todavía ya al lado de Pilar, y no vi mucho el proceso de estar en esta nueva casa, no veo muchas caras, y ahora con tapabocas menos reconozco a algunos, pero hay muchas caras nuevas. Y qué bueno de verdad poder estar aquí, poder compartir. Creo que antes de irme, o en mi momento de preparación, prediqué una vez a los jóvenes, pero esta es la primera vez que tengo el privilegio de predicar un domingo. Y como dijo papá, ya llevo 9 años en Colombia, entonces van a sentir de pronto que tengo algunas palabras, algún acento raro que no es ni colombiano ni paraguayo, me pasa en todos lados.
Pero qué bueno poder estar aquí en esta mañana. Y quiero orar antes de empezar para que Dios tome el control de cada palabra que yo diga y que su Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros. Dios, yo te doy gracias. Yo te doy gracias por tu presencia en este lugar. Yo te doy gracias por el privilegio que tú me das de compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque tu presencia está en este lugar. Prometiste, Señor, estar con nosotros, Señor, donde estén 2 o 3 reunidos en tu nombre, que ahí ibas a estar. Y yo creo hoy firmemente que tu presencia está en este lugar, que tu presencia llena esta casa, Señor, llena nuestras vidas. Espíritu Santo, toma el control de la atmósfera en este lugar y transforma, Señor, nuestros corazones. Espíritu Santo, donde tú estás, ahí hay libertad. Y yo creo eso en esta mañana. Hay libertad para tu palabra, hay libertad, Señor, para que tu palabra caiga en buena tierra y dé frutos, Señor. Toma el control de mi mente, toma el control de mis palabras, de mi corazón, de mis emociones. Me someto a ti, Espíritu Santo. Y toda la gloria y toda la honra es para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quiero hablar de esto, o empezar a hablar de esto que a todos nos ha afectado de alguna manera. Y es este tema de la pandemia. De alguna u otra forma todos hemos sido afectados por esta situación. Podemos decir de cierta forma que en nuestra forma de vivir hay un antes y un después de este tiempo que estamos viviendo todavía. Muchas cosas están cambiando en nuestra forma de relacionarnos. Ahora ya no sabemos cómo saludar, si pasar la mano, puñito de lejos, si abrazar. Yo no sé acá, pero en Colombia todo el mundo anda con su alcohol y cada rato se echa su alcohol. Pero hay un antes y un después de este tiempo. Han cambiado muchas cosas en nuestra forma de vivir y en nuestra forma de ver la vida. Nos dimos cuenta que de pronto somos más frágiles, que no sabemos cuándo puede terminar nuestra vida. Una persona joven con salud y de repente esta enfermedad afecta su vida. Esto obviamente afectó nuestra salud, afectó nuestra economía, nuestras relaciones. Muchas relaciones se vieron afectadas por toda esta situación. Y también afectó nuestra salud mental. Y quiero contarle unos datos que encontré. Un estudio que se realizó aquí en Paraguay en mayo del 2020, apenas había comenzado la pandemia, el impacto todavía tal vez no era tan grande, pero este estudio que se hizo dice que el 21.3% de personas encuestadas presentó ansiedad y depresión moderada, cuando antes ese índice estaba más o menos en 10%. Mientras que un 15.9% tenía síntomas de ansiedad y depresión severa. Además de eso, este estudio dice que el 62.5% presentaba algún grado de insomnio. Entonces, afectó de alguna manera esta situación. Miren esto que encontré de Colombia. Dice que las consultas por salud mental ascendieron a más de 30% desde que comenzó el periodo de distanciamiento social, siendo la depresión, la ansiedad,
los trastornos afectivos, los trastornos psicosociales y de adaptación, los motivos de consultas más frecuentes. Y por último, ¿qué dice la OMS? Que la pandemia está provocando un incremento de la demanda de servicios de salud mental. El duelo, el aislamiento, la pérdida de ingresos, el miedo están generando o agravando trastornos de salud mental. Muchas personas han aumentado su consumo de alcohol o drogas y sufren crecientes problemas de insomnio y ansiedad. Entonces esta situación, a veces tal vez las personas ni cuenta se dieron, pero no están durmiendo de la misma manera que antes dormían. O están más ansiosos, o están más tristes, más solos, y no saben por qué. Es evidente que toda esta situación que tuvimos y que estamos viviendo ha afectado, ha impactado nuestra vida de alguna forma. Los problemas sociales, la inseguridad, la situación política, que también durante este tiempo afectó nuestro país, afectan nuestras vidas de alguna forma. Y ahora ya estamos terminando este año y puede ser que hayan cosas que me estén inquietando, puede ser que haya cosas que me estén como haciendo sentir ansioso, desesperanzado. Y es una realidad que no vivimos tiempos fáciles. O para algunos fue fácil todo este tiempo. Y las cosas en la Biblia nos dice que no van a mejorar, sino que cada vez se ponen peores las cosas. Y sé que empecé un poco fatalista, mucho catástrofe, comenzando esto, que no estoy ayudando tal vez mucho a esto de nuestra salud mental con todos estos datos que le estoy dando. Pero es una realidad en la que vivimos. Es algo que está sucediendo hoy en día. Y cito estos problemas porque es lo general que tal vez todos estamos pasando. Pero pueden haber otras situaciones que te estén preocupando, tu familia. Tal vez haya algo que te inquiete, que te genera angustia en tu familia, en tu trabajo, en tu propia vida. Y tal vez esto que estás viviendo te llena de desesperanza, te llena de miedo. Y es difícil la situación. Ahora, ¿cómo podríamos entonces nosotros, con todo lo que estamos viviendo, ya sea situación de la pandemia, ya sea situación en mi casa, en mi trabajo, cómo puedo hacer entonces para vivir con esperanza? ¿Cómo podríamos nosotros mirar hacia adelante con una perspectiva diferente? Si todo lo que me rodea tal vez no es la mejor situación. Si las circunstancias que me ha tocado vivir o que estoy viviendo van en contra de lo que sea esperanza, fe, ¿cómo puedo hacer para vivir? Inclusive, ¿cómo puedo hacer para proyectarme al otro año con expectativa? ¿Cómo puedo hacer yo para mirar el otro año con esperanza, con fe? Si tal vez lo que yo planeé para estos 2 años, todo se fue a pique con esta situación. Por eso le puse como título a mi prédica en esta mañana, Viviendo con expectativas. Viviendo con expectativas.
Los discípulos de Jesús pasaron también por un momento muy difícil que quiero destacar hoy. Seguramente tuvieron otros momentos difíciles, pero quiero destacar hoy uno, que en una noche Jesús les invita a cenar. Era una fecha especial para los judíos. Ellos celebraban su libertad. Era una fecha de fiesta. Pero durante esa cena Jesús estaba un poco raro. Tal vez se le notaba en la cara que estaba pensativo. Y de un momento a otro Jesús, antes de cenar, se levanta de la mesa, se ata una toalla a la cintura y empieza a lavarle los pies a cada uno de sus discípulos. Todos se miraban raro, ¿qué está haciendo Jesús? ¿Cómo Él nos va a lavar los pies? Inclusive uno le dice, no, yo te tengo que lavar. Cuando termina esto, les enseña a sus discípulos, hagan lo mismo, sirvan a los demás. Y vuelve a sentarse a la mesa Jesús y cada vez se le notaba más angustiado, más preocupado, hasta que finalmente abre su boca y dice qué es lo que le angustia. Y dice, uno de ustedes me va a traicionar. Nadie entendía. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? ¿Cómo así que le van a traicionar? Y se hacían señas ahí en la mesa uno a otro para que le pregunten al que estaba al lado, ¿quién? ¿Quién le va a traicionar? Pero eso no fue todo lo que pasó en esa noche. También mientras cenaba Jesús les dice, mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde voy. Ahora sí todos quedaron en shock. Primero le dicen que uno de ellos le va a traicionar y ahora les dice que se va. Y no solamente que se va, sino que ellos no le van a poder acompañar. ¿Se imaginan caminar con Jesús durante 3 años, día y noche, y de repente le dice, me voy, viendo todos sus milagros, todas sus enseñanzas, me voy y ustedes no me pueden acompañar? Y de repente uno de los discípulos, tal vez el más atrevido de todos, rompe el silencio y hace la pregunta que quizás todos estaban preguntando ahí en la mesa. Pero nadie se animaba a decirle, y este discípulo atrevido le dice, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le responde, ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después. ¿Pero por qué no puedo ir ahora, Señor?, le preguntó este discípulo. Estoy dispuesto a morir por ti. ¿Morir por mí?, le responde Jesús. Te digo la verdad, mañana, antes que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Qué escena tan agradable la que vivieron estos discípulos. Primero que alguien le va a traicionar. Ahora, después que él se iba. Y ahora que Pedro le iba a negar 3 veces. Pedro, siendo el más fiel tal vez de todos los discípulos, le iba a negar. Ellos decían, si Pedro es capaz de hacer eso, ¿qué nos espera a nosotros? Me imagino yo. Para que Pedro haga algo así, tendría que ser una catástrofe, tendría que pasar algo terrible. Y la preocupación que de pronto tenían los discípulos
ahora se veía en la cara que tenía Jesús, ahora se veía en la cara de los discípulos. Jesús le da malas noticias una tras otra. Si puedes ponerte hoy en los zapatos de los discípulos, ¿cómo estarías ante esta situación? Ante estas noticias, esta cena con Jesús. Si yo le soy sincero, si yo fuera, yo estaría desanimado, desilusionado, sin esperanza. ¿Qué pasó? ¿Cómo así que me dices que lave los pies o que sirva a la gente, que siga con el llamado, que siga con el ministerio? Pero me dices todas estas cosas. Qué malo Jesús, antes de irse, de tirarles todas estas bombas. ¿Cómo hacen los discípulos ahora para continuar? Después de todo esto, ¿cómo seguir? ¿Cómo cumplir con las promesas de Dios? ¿Cómo cumplir con los sueños de Dios para ellos? Y eso está en Juan 13, está lo que les venía narrando. Pero el capítulo 14 comienza y el versículo 1 dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. Jesús les anima a que su corazón no se llene de angustia. Y antes de continuar, ¿qué es angustia? En internet encontré, no sé si era la Real Academia, pero encontré estas definiciones. Estado de intranquilidad o inquietud muy intensas, causada especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o un peligro. La angustia puede ser una reacción ante el peligro o ante algo desconocido. Incluso puede sentirse angustia sin una causa precisa. En estos casos, el concepto tiene un significado similar al miedo o a la ansiedad. Eso es angustia. Y Jesús le dice: no dejen que sus corazones se llenen de angustia. ¿Y acaso estas descripciones, esto que estoy leyendo de lo que es la angustia, no es muy parecido a los datos que las personas están sufriendo hoy en día? Insomnio, desesperanza, ansiedad, preocupación, miedo. Los discípulos estaban con inquietud, con intranquilidad por todo esto que Jesús les acaba de decir. Y creo que ha estado sucediendo mucho en este tiempo, que la angustia ha llenado nuestros corazones. Pero en el versículo 1, el que les acabo de leer del capítulo 14, dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios, confíen también en mí. Estas dos palabras, no dejen, en el original significa detener un acto que ya está en proceso. No es algo que va a suceder, no es algo que puede suceder más adelante, es algo que ya está en proceso. En otras palabras, sería algo así: dejen de permitir que sus corazones se angustien. Era algo que ellos ya estaban viviendo. Sus corazones ya estaban llenos de angustia por tal vez esas noticias que Jesús les acababa de dar. Y podemos estar nosotros mismos luchando con estos sentimientos.
Todos estos sentimientos que les acabo de mencionar. Pero Jesús nos dice en esta mañana, dejen de permitir que sus corazones se llenen de angustia, de ansiedad, de miedo, de preocupación, de desesperanza, de desánimo, de tristeza. Dejen de permitir que eso siga llenando sus corazones. Y bueno, gracias Jesús por el consejo. Pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo vivir con expectativas en medio de tiempos difíciles? ¿Cómo vivir con expectativas en medio de tiempos difíciles cuando la angustia llena nuestros corazones? Jesús nos da la respuesta. En ese mismo capítulo 14 de Juan, continúa y les dice en el versículo 2 y 3, en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén donde yo estoy. ¿Cómo vivir con expectativas en medio de tiempos difíciles? Número 1, teniendo presente nuestra bendita esperanza. ¿Qué es nuestra bendita esperanza? El domingo pasado el pastor hablaba de que muchos no saben de que Jesús va a volver y que va a venir a buscar a su iglesia para pasar una eternidad con Él. Me impresiona aquí que Jesús les dice, no se angustien, sino que confíen en Dios, confíen en Él. Y continúa diciéndole esto de que en la casa de mi Padre hay mucho lugar, hay lugar suficiente. Hay muchas habitaciones, muchas moradas. Y si esto no fuera así, yo no lo hubiera dicho. Les dice Jesús, de que voy a volver a llevarlos. Dios tiene un lugar para nosotros en la eternidad. Mira conmigo lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al 9. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firmes en tantas pruebas, le traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto, aunque ahora no lo ven, y confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Podemos vivir con expectativas en este tiempo, podemos vivir con expectativas en medio de tiempos difíciles, porque tenemos una promesa. Y esa promesa es de que nos espera una inmensa y eterna alegría. Aunque vivamos
situaciones difíciles en este tiempo, en este momento, tenemos una promesa de parte de Dios de una eternidad con Él. Y yo sé que es algo natural. Y cuando mi familia, específicamente papá y Paulo, pasaron por esta situación del COVID del año pasado, pude sentir el miedo a la muerte. Y nos llenamos de angustia. Cuando hay pérdidas de seres queridos, nos llenamos de angustia, de dolor, de desesperanza. Pero nosotros que caminamos con Dios tenemos una esperanza. Tenemos un lugar en la presencia de Dios reservados. Hay moradas celestiales preparadas para nosotros. Y Apocalipsis 21 dice, del versículo 3 y 4, oí una voz fuerte que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Y en esa morada, el versículo 4 dice, Él les secará toda lágrima de los ojos. Y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Puedo vivir con expectativas en este tiempo porque va a llegar un día donde Dios mismo va a secar nuestras lágrimas. Tengo esa esperanza. Cuando tenemos presente la eternidad, cuando entendemos que esto que estamos viviendo aquí en esta tierra no es para siempre, no es todo, podemos vivir con esperanza, podemos vivir con expectativas, no esperando algo terrenal, como decía el versículo de Pedro, sino esperando algo que no se corrompe, algo que no se daña. Esperando la vida eterna con Dios. Podemos vivir con expectativas durante tiempos difíciles, teniendo presente nuestra eternidad, teniendo presente que tenemos una eternidad con Dios. Que no se te quite de vista la eternidad. Eso te mantiene con expectativas, con esperanza. Segundo, teniendo intimidad con Jesús. Teniendo intimidad con Jesús. Hay una palabra que se repite varias veces en el capítulo 14, y esta palabra es conocer. El término conocer que se usa aquí tiene el mismo sentido que tenía en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando dice que Adán conoció a Eva. Intimidad. Relación íntima. Cercana. Eso significa la palabra conocer que repite una y otra vez aquí en el capítulo 14. Y yo no sé si hay alguien que está viendo esto por primera vez, o si hay alguien que viene por primera vez, o tal vez si ya lleva mucho tiempo aquí en la iglesia, y esto de conocer a Dios todavía te cuesta o no sabes cómo hacer. No te preocupes. Tomás y Felipe, dos discípulos que estaban ahí con Jesús en esa cena, también dudaron, también tenían sus dudas, tampoco sabían cómo era esto de conocer a Dios.
Y en el versículo 4 al 11 dice, ustedes conocen el camino que lleva a donde voy, le está diciendo Jesús. No, Señor, no lo conocemos, dice Tomás, que había caminado con él durante todo ese tiempo. No tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Y aparece Felipe y le dice, Señor, muéstranos al Padre, quedaremos conformes. Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Lo que me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Estos dos discípulos tenían sus dudas. Tomás y Felipe dudaban. Y Jesús le dice, conózcanme a mí y van a conocer al Padre. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Si me conocen a mí, conocen al Padre. Esa misma intimidad con Jesús, al conocerlo, al tener una relación personal, cercana con Dios, nos lleva a creerle, a confiar en Él, a tener fe. Jesús les dice, si me conocen, van a conocer al Padre. Si estás por primera vez o si llevas mucho tiempo en la iglesia, conocer, tener esa relación íntima con Jesús nos lleva a confiar en Él. Sea cual sea la circunstancia en la que estás viviendo, si lo conoces íntimamente, vas a poder vivir confiado. Podemos hacer todos los cursos de la iglesia. Podemos venir todos los domingos. Pero eso puede quedar en un conocimiento simplemente teórico. Si no lo conozco en intimidad, no voy a poder disfrutar de ese Dios que tanto he escuchado cada domingo en cada escuela. Y puedo saberme todas las promesas y puedo saberme mucho de la Biblia, pero si no lo conozco íntimamente, eso solamente queda en un conocimiento teórico. ¿Y saben qué? La intimidad con Dios es evidente. La intimidad con Dios se nota. Se nota. Porque repites varias veces, si me conocen, me aman. Y si me aman, obedeces mis mandamientos. Es imposible conocer a Dios y no amarlo. Y si lo amo, le obedezco. No se da una cosa sin la otra. La intimidad es evidente en nuestra forma de vivir, de ver la vida, de tener esperanza, de tener fe, de tener expectativas. Ahí es donde cambia. Ahí en la intimidad yo puedo tener esa confianza, esa esperanza, esa fe. De que a pesar de las dificultades, a pesar de los momentos difíciles, el Dios que me promete nunca abandonarme, el Dios que me promete sostenerme, el Dios que me promete estar todos los días conmigo, se hace real. Y aquí es donde muchas veces patinamos.
en nuestra esperanza, en vivir con expectativas. Porque tratamos de obedecer a Dios sin intimidad. Tratamos de vivir con expectativas sin intimidad. Tratamos de vivir con fe sin intimidad con Dios. Y esto es muy difícil, para no decir imposible. En mi intimidad, en conocerlo, ahí yo encuentro expectativas para lo que se viene. Así puedo vivir mi vida con fe, con esperanza, pero todo inicia en la intimidad con Él. Y tercero, ya dije, teniendo presente nuestra eternidad, nuestra esperanza de una eternidad con Él, teniendo intimidad con Jesús. Y tercero, teniendo la ayuda del Espíritu Santo. En el versículo 16 en adelante del capítulo 14 dice: y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Teniendo al Espíritu Santo, Jesús les tira estas bombas, como les dije, estas noticias, pero después en el siguiente capítulo les dice cómo sobrellevar. Y le está diciendo: ahí voy a volver por ustedes, hay una eternidad. Conózcanme, vivamos en intimidad y tengan al Espíritu Santo. Ahí dice el abogado, el defensor, y esa palabra en el original es paracleto, que significa también consolador, alentador, consejero. Dice que es uno llamado al lado, uno que es llamado al lado de uno para ayudar. Ese es el Espíritu Santo, el que está al lado de uno para ayudar. Eso es el Espíritu Santo. Jesús les dice: no los voy a abandonar, no se preocupen, no van a quedar huérfanos. Yo voy a venir a ustedes a través del Espíritu Santo. Y vuelve y les repite en el versículo 25: les digo estas cosas ahora mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. En unos capítulos siguientes, en el 16, vuelve y habla del Espíritu Santo, diciendo que les convenía a ellos que Jesús se fuera para que enviara a su Espíritu Santo. Que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Jesús nos dejó su Espíritu Santo para recordar sus enseñanzas, para enseñarnos, para guiarnos, para ayudarnos en esta vida, en este tiempo sobre la tierra. Sin su Espíritu es imposible las otras dos cosas. Sin el Espíritu Santo es imposible la eternidad. Sin el Espíritu Santo es imposible la intimidad con Jesús.
Sin el Espíritu Santo es imposible tener expectativas hacia el futuro, vivir con expectativas. El Espíritu Santo es el consolador. El Espíritu Santo es el que nos llena del amor de Dios. El Espíritu Santo es el que nos fortalece. El Espíritu Santo es el que genera su fruto en nuestras vidas. Es el que genera amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, control propio. Díganme si no es más fácil vivir con expectativas a pesar de todas las circunstancias que podamos estar pasando, pero con el Espíritu Santo. Teniendo al Espíritu Santo en nuestras vidas. Con estas 3 recomendaciones nosotros podemos vivir con expectativas. Con estas 3 cosas inclusive podemos proyectarnos al otro año con expectativas, con fe, con esperanza. Sé que hemos vivido momentos difíciles, pero tenemos una eternidad con Él. Podemos tener intimidad con Jesús, conocerlo íntimamente y vivir y caminar cada día con el Espíritu Santo. ¿Y a cuántos les gusta que le den algo de yapa? Que cuando van a comprar no están así muy convencidos y le dicen, bueno, si te llevas esto, te doy esto, y ahí sí te decidís. Eso mismo hace Jesús en este capítulo. Jesús le da de yapa, le dice, terminando ya el capítulo 14, en el versículo 27 y 28, les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Recuerden lo que les dije, me voy, pero volveré a ustedes. Jesús les deja de yapa. Si no estaban convencidos con todo esto que le habías dicho, les dice, les dejo un regalo. Paz en la mente y paz en el corazón. Así que no tengan miedo, no se angustien. Voy a volver por ustedes. Jesús nos da estas recomendaciones. Jesús nos dice cómo vivir con expectativas aún a pesar de las circunstancias difíciles. Y yo quiero que recuerdes en esta mañana, Dios es muy bueno, que nos asegura una eternidad con Él. Dios es muy bueno, que nos da la posibilidad de acercarnos a Él en intimidad, de conocerlo en intimidad. Dios es muy bueno, que nos da su Espíritu Santo para que viva con y en nosotros. Dios es muy bueno porque nos regala paz en la mente y paz en el corazón. Con Dios podemos tener esperanza. Con Dios podemos tener expectativas. Con Dios podemos proyectarnos al otro año con fe, con expectativas, con esperanza. Y creo que teniendo presentes estas cosas en nuestro día a día, teniendo presente estas recomendaciones, teniendo presente esto que Jesús le dejó a sus discípulos y también nos deja a nosotros, no nos van a evitar pasar momentos difíciles, no nos van a evitar pasar circunstancias difíciles, pero sí estoy seguro que nos van a llevar a vivir con esperanza, con fe, con expectativas, aún a pesar de las dificultades.
Y yo quiero orar en esta mañana y quiero pedirte que te pongas sobre tus pies. No sé las circunstancias por las que estás pasando, pero Dios sí conoce. Pero el Espíritu Santo sí sabe eso que está angustiando tu corazón. El Espíritu Santo sí sabe eso que está entristeciendo tu corazón. El Espíritu Santo sí sabe eso que está llenando de ansiedad tu vida. Y yo quiero pedirle al Espíritu Santo en esta mañana que venga a sanar nuestros corazones. Que venga a llevarse toda angustia, todo dolor, toda tristeza, toda ansiedad. Y que nos llene de su presencia. Dios, yo te doy gracias. Yo te doy gracias porque tú eres un Dios bueno. Yo te doy gracias porque tú nos prometes una eternidad contigo. Yo te doy gracias porque nos permites